Continuamos con este módulo de hermenéutica. Estamos viendo la tercera fase de este avance de la materia. Estamos viendo lo que son las figuras retóricas y también vamos a entender poco a poco la importancia de saber interpretar estas figuras retóricas dentro de su contexto literario. Por eso vamos a estar viendo con más amplitud el tema tocado ayer, dentro de las figuras de comparación, las figuras de adición, relación y contraste. También vamos a encontrar un estudio más profundo dentro de las figuras retóricas especiales. ¿Y qué es lo que vamos a ver en las figuras retóricas especiales? Vamos a ver lo que son la interpretación de los símbolos y la interpretación de los tipos. Vamos a encontrar esta figura retórica especial a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, totalmente correlacionados de acuerdo al contexto que nosotros lo vamos a estudiar. Las figuras retóricas son una categoría de representación dentro de lo que es la literatura y las figuras literarias. El símbolo, por ejemplo, que es lo que vamos a estar viendo, y el tipo, también vamos a estar viendo algo de la alegoría. El símbolo es una metáfora que ha llegado a estar tan asociada con lo que se ilustra que se fija como una representación común de aquella cosa, concepto, persona o nación. Por ejemplo, la higuera se usa comúnmente como un símbolo de Israel. Entonces, vamos a estar estudiando esta clase de símbolos dentro de lo que son las figuras retóricas especiales. También vamos a estar viendo el tipo. El tipo es un símbolo profético, hallado en el Antiguo Testamento que se encuentra su complemento o lo que representa en el Nuevo Testamento. Usualmente estos tipos van a referirse a la persona de Jesucristo. También vamos a estar viendo la alegoría con más profundidad, que es la historia en la que las personas, lugares y acontecimientos tienen un significado oculto y simbólico. Así que vamos a estar estudiando todo esto para poder darle una buena interpretación. Las figuras retóricas que se representan, por ejemplo, en la metáfora es una metonimia avanzada y esto va a simbolizar a algo. El símbolo profético, el símil ampliado, la metáfora ampliada. Vamos a estar viendo todos estos tipos de figuras literarias especiales. En cuanto a la interpretación de símbolos, podemos decir que nuestra misma vida está llena de símbolos. Una bandera, por ejemplo, simboliza a un país. La paloma es el símbolo internacional de la paz y la cruz es el símbolo común del cristianismo. Hay que observar también que más que solo comprar dos cosas o el símbolo, sugiere o representa algo más grande en sí mismo. Entonces, no solamente es comparar dos cosas, sino que tiene un significado más profundo cuando nosotros lo estudiamos a la luz de la palabra. La Biblia, por ejemplo, utiliza muchos símbolos variados. Por ejemplo, los metales como el oro y el bronce simbolizan la riqueza y el juicio. Objetos como las lámparas simbolizan iglesias, acciones como quebrar una vasija o quemar una mezcla representan un juicio, u ordenanzas como el bautismo y la comunión representan aspectos de la salvación. Números, nombres, colores, animales y plantas son utilizados para simbolizar otros objetos, características o conceptos. Va a ser muy importante que nosotros entendamos cómo se tienen que interpretar todos estos símbolos, porque muchas veces se comete el error de alegorizar todo, de buscarle un sentido más espiritual a lo que tal vez no tiene un sentido espiritual en sí. Así que vamos a estar viendo cómo interpretar estos símbolos. Por lo general, es un punto de comparación principal dentro de un contexto dado. Aunque es legítimo elaborar sobre la naturaleza de un símbolo una ilustración o un sermón también, el intérprete debe evitar hacer comparaciones que surjan de su imaginación, en vez de lo que realmente dice las escrituras. Toda ilustración sobre un símbolo, como por ejemplo el cordero o la sangre, deben estar relacionadas con el punto central que la Biblia establezca. Por eso es que hasta un símbolo va a tener un contexto que demarque su significado.
La interpretación de un símbolo no debe ser utilizada de forma arbitraria, ni para expresar la creatividad personal de un intérprete. Como acabamos de señalar, la mayoría de las veces, el punto de comparación se encuentra en el texto o en pasajes paralelos donde también se utiliza el símbolo. El libro de Apocalipsis ilustra claramente esto. Por ejemplo, cuando el Señor dice que Él es el Alfa y la Omega, está utilizando en forma simbólica la primera y la última letra del alfabeto griego. Luego, explica el punto de comparación. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Este significado puede ser mayormente confirmado si comparamos los pasajes paralelos en Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:13. Entonces, ahí podemos ver cómo los símbolos tienen que ser interpretados dentro de un contexto dado, ya sea lo que vimos anteriormente, el contexto inmediato, el contexto cercano, el contexto más lejano, el contexto de toda la Biblia e incluso el contexto histórico-cultural. En la Biblia no hay símbolos universales. Es una de las primeras reglas que nosotros vamos a entender para poder darle interpretación a estas figuras retóricas. Un error común es suponer que hay ciertos objetos, hombres y cosas que tendrán siempre un significado simbólico o aún el mismo significado simbólico en todo el contexto de la Biblia. Por ejemplo, frecuentemente se interpreta en forma automática que el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, cuando puede representar algo completamente diferente, como la adulación. Un ejemplo lo podemos ver en el Salmo 55:21. O puede no tener significado simbólico en lo absoluto, como en la parábola que encontramos en Lucas 16:6. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de darle un símbolo universal a un objeto, a una persona o a alguna cosa. También vamos a estar enfocándonos en la intención del escritor original cuando plasma esta figura retórica especial que son los símbolos. La regla de oro para hallar símbolos es la siguiente. Si el escritor original no se ha propuesto dar un significado simbólico, no existe ninguno. En el caso del tipo módulo y de la hermenéutica, profecía, frecuentemente viendo el la escritor tercera escribía fase más que este aquello de lo que era avance de la consciente materia o estamos comprendía. viendo lo que son Sin las embargo, figuras esto no quiere decir retóricas que un pasaje y tenga también un vamos a significado entender poco a literal poco la o un importancia de significado saber espiritual interpretar estas figuras simbólico. retóricas dentro de En su realidad tiene contexto un solo literario. significado. Por eso Si usted no está vamos a seguro estar de si viendo algo, con más es amplitud simbólico o el no, tema tocado hágase la ayer siguiente dentro de pregunta. las figuras de ¿Qué comparación, las quiso figuras de decir el adición, relación y escritor contraste. original? Y También con vamos a esto encontrar volvemos a la un regla estudio más primera de la profundo interpretación bíblica. dentro de las figuras retóricas Orientarnos en la especiales. intención original ¿Y qué es lo del que vamos autor, a ver en las ¿no? figuras En cuanto a la retóricas especiales? interpretación de, Vamos a ver lo que son la de esta otra interpretación de figura los retórica símbolos como y son la los tipos, interpretación de también van los a haber tipos. reglas Vamos a para encontrar poder esta figura aplicarlas retórica e inicial a lo interpretarlas. largo de todo La el Antiguo definición Testamento y del también en tipo. el Nuevo Por Testamento, ejemplo, el autor de totalmente Hebreos declara que correlacionados Dios de acuerdo habló al de varias contexto que maneras nosotros lo en la vamos a era del estudiar. Antiguo Testamento. Las figuras retóricas son una Además de categoría hablar de a través de la representación revelación verbal dentro de lo que directa, es la Dios literatura y las habló en figuras forma literarias. indirecta El mediante símbolo, por sombras ejemplo, que es lo que vamos a acerca de la estar viendo, venida y de el tipo, Cristo. también vamos a estar Tales viendo algo sombras de la indicaban las alegoría. cosas El mayores que símbolo es vendrían una e metáfora que ha llegado a incluirían estar tan asociada acontecimientos, con lo que se personas, ilustra, que instrucciones, se fija como una acciones representación y común de aquella ceremonias cosa. que servían Concepto, como persona o símbolos nación. proféticos de otros Por acontecimientos, ejemplo, la personas, higuera instituciones se usa del Nuevo comúnmente Testamento. como un Entonces, por eso símbolo el de símbolo Israel. muchas Entonces, veces vamos a va a estar ser hallado en estudiando el esta Antiguo clase de Testamento símbolos dentro de lo que y son las el figuras tipo en el Nuevo retóricas Testamento. especiales. También vamos a estar viendo el tipo. El Recordemos tipo es que un en símbolo el Antiguo profético, Testamento, cuando se hallado utiliza en el Antiguo la Testamento sombra, que se encuentra su quiere decir complemento que está o lo que proyectando a representa futuro en lo el que va a Nuevo ser el Testamento. tipo. Original. Usualmente estos tipos Así que van a mayormente vamos a referirse encontrar a la las persona de sombras en el Antiguo Jesucristo. Testamento También vamos a estar viendo la y el alegoría con más cumplimiento profundidad o el que tipo es en la el Nuevo historia en la Testamento. que las personas, lugares y Puede ser una acontecimientos persona, tienen una un cosa, una significado institución oculto o y una simbólico. ceremonia. También un Así que acontecimiento vamos o a estar una acción. estudiando todo esto
podemos poder ver darle una buena ejemplos interpretación en la Biblia, las en figuras la identificación de los retóricas tipos que se bíblicos, representan, como por por ejemplo, una ejemplo persona. Adán. En la metáfora Adán va a es ser una un metonimia tipo avanzada de Cristo y en esto va Romanos a 5:14. simbolizar A una algo. cosa. El Templo, por símbolo ejemplo, profético en en Hebreos Hebreos ampliado, la 10:20 metáfora va a ser ampliada. Vamos a estar una viendo todos sombra estos tipos de de lo que iba a ser figuras literarias Jesucristo más especiales. adelante. Una En institución. cuanto a la El interpretación de sacerdocio en símbolos, Hebreos podemos 5:7 decir que se va a nuestra referir misma al vida está llena cumplimiento de del símbolos. sacerdocio eterno. Una bandera, De por ejemplo, Cristo en el Nuevo simboliza Testamento, a un una país. ceremonia. La paloma La es el símbolo Pascua, por ejemplo, internacional de la paz y en la cruz Primera de es el Corintios símbolo 5:7. común del cristianismo. También vamos a Hay ver que un observar también acontecimiento, el que éxodo, más que en Primera solo de comprar Corintios dos 10:1. cosas o el símbolo, Una acción, sugiere Moisés levantando o la serpiente de representa algo bronce, más grande cumplida en sí mismo. en Entonces, Juan no solamente 3:14. es comparar Algo muy dos cosas, importante que vamos a sino ver en cuanto al que estudio tiene de un los significado tipos más va a profundo ser que todos cuando están nosotros lo estudiamos apuntando a la luz de a la palabra. Cristo. La El Biblia, por cumplimiento ejemplo, de utiliza todo lo muchos que se símbolos variados. hacía Por sombra ejemplo, en los el Antiguo metales como el Testamento. oro y el bronce En cuanto a la simbolizan la interpretación de un riqueza tipo, y el juicio. tenemos que entender Objetos como las dos puntos lámparas principales. simbolizan Los tipos tienen una iglesias, sola interpretación acciones como quebrar una y vasija esto o se va a quemar encontrar una buscando el mezcla sentido original representan del un autor. juicio. Y U esto no se ordenanzas como pierde el bautismo dentro y de la la comunión interpretación bíblica. representan El antitipo aspectos de la siempre salvación. refleja la verdad original Números, aplicada en un nombres, nivel colores, animales superior. y plantas Eso es lo que son vamos a ver. utilizados Y el segundo para punto, simbolizar cuando el Nuevo otros Testamento objetos, interpreta un tipo, características debemos o limitar nuestra conceptos. Va a interpretación ser al muy sentido importante que dado nosotros por la entendamos Biblia. cómo se tienen que No interpretar podemos todos dejar que estos nuestra símbolos, imaginación porque vuele muchas veces en se cuanto comete el a la error interpretación de de alegorizar estas dos todo, figuras especiales, de buscarle un sentido importantes más dentro de la espiritual a palabra, lo que tal el vez no símbolo tiene un y el sentido tipo. espiritual Todo en esto sí. estaremos viendo Así dentro de la que clase y vamos a estar viendo lo cómo interpretar profundizaremos estos símbolos. haciendo Por lo prácticas y general, ejercicios como lo es un hacemos punto siempre. de Así que no comparación te pierdas esta principal clase. dentro de un contexto dado. Aunque es legítimo elaborar sobre la naturaleza de un símbolo una ilustración o un sermón también, el intérprete debe evitar hacer comparaciones que surjan de su imaginación, en vez de lo que realmente dice las escrituras. Toda ilustración sobre un símbolo, como por ejemplo el cordero o la sangre, deben estar relacionadas con el punto central que la Biblia establezca. Por eso es que hasta un símbolo va a tener un contexto que demarque su significado. La interpretación de un símbolo no debe ser utilizada de forma arbitraria, ni para expresar la creatividad personal de un intérprete. Como acabamos de señalar, la mayoría de las veces, el punto de comparación se encuentra en el texto o en pasajes paralelos donde también se utiliza el símbolo. El libro de Apocalipsis ilustra claramente esto. Por ejemplo, cuando el Señor dice que Él es el alfa y la omega, está utilizando en forma simbólica la primera y la última letra del alfabeto griego. Luego, explica el punto de comparación. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Este significado puede ser mayormente confirmado si comparamos los pasajes paralelos en Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:13. Entonces, ahí podemos ver cómo los símbolos tienen que ser interpretados dentro de un contexto dado, ya sea lo que vimos anteriormente, el contexto inmediato, el contexto cercano, el contexto más lejano, el contexto de toda la Biblia e incluso el contexto histórico-cultural. En la Biblia no hay símbolos universales. Es una de las primeras reglas que nosotros vamos a entender para poder darle interpretación a estas figuras retóricas. Un error común es suponer que hay ciertos objetos, hombres y cosas que tendrán siempre un significado simbólico o aún el mismo significado simbólico en todo el contexto de la Biblia. Por ejemplo, frecuentemente se interpreta en forma automática que el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, cuando puede representar algo completamente diferente, como la adulación. Un ejemplo lo podemos ver en el Salmo 55:21. O puede no tener significado simbólico en lo absoluto, como en la parábola que encontramos en Lucas 16:6. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de darle un símbolo universal a un objeto, a una persona o a alguna cosa. También vamos a estar
enfocándonos en la intención del escritor original cuando plasma esta figura retórica especial que son los símbolos. La regla de oro para hallar símbolos es la siguiente. Si el escritor original no se ha propuesto dar un significado simbólico, no existe ninguno. En el caso del tipo y la profecía, frecuentemente el escritor escribía más que aquello de lo que era consciente o comprendía. Sin embargo, esto no quiere decir que un pasaje tenga un significado literal o un significado espiritual simbólico. En realidad tiene un solo significado. Si usted no está seguro de si algo es simbólico o no, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué quiso decir el escritor original? Y con esto volvemos a la regla primera de la interpretación bíblica. Orientarnos en la intención original del autor, ¿no? En cuanto a la interpretación de esta otra figura retórica como son los tipos, también van a haber reglas para poder aplicarlas e interpretarlas. La definición del tipo. Por ejemplo, el autor de Hebreos declara que Dios habló de varias maneras en la era del Antiguo Testamento. Además de hablar a través de la revelación verbal directa, Dios habló en forma indirecta mediante sombras acerca de la venida de Cristo. Tales sombras indicaban las cosas mayores que vendrían e incluirían acontecimientos, personas, instrucciones, acciones y ceremonias que servían como símbolos proféticos de otros acontecimientos, personas, instituciones del Nuevo Testamento. Entonces, por eso el símbolo muchas veces va a ser hallado en el Antiguo Testamento y el tipo en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza la sombra, quiere decir que está proyectando a futuro lo que va a ser el tipo original. Así que mayormente vamos a encontrar las sombras en el Antiguo Testamento y el cumplimiento o el tipo en el Nuevo Testamento. Puede ser una persona, una cosa, una institución o una ceremonia, también un acontecimiento o una acción. Podemos ver ejemplos en la Biblia, en la identificación de los tipos bíblicos, como por ejemplo una persona, Adán. Adán va a ser un tipo de Cristo en Romanos 5:14. Una cosa, el templo, por ejemplo, en Hebreos 10:20, va a ser una sombra de lo que iba a ser Jesucristo más adelante. Una institución. El sacerdocio, en Hebreos 5:7, se va a referir al cumplimiento del sacerdocio eterno de Cristo en el Nuevo Testamento. Una ceremonia, la Pascua, por ejemplo, en 1 Corintios 5:7. También vamos a ver un acontecimiento, el Éxodo, en 1 Corintios 10:1. Una acción, Moisés levantando la serpiente de bronce, cumplida en Juan 3:14. Algo muy importante que vamos a ver en cuanto al estudio de los tipos va a ser que todos están apuntando a Cristo, el cumplimiento de todo lo que se hacía sombra en el Antiguo Testamento. En cuanto a la interpretación de un tipo, tenemos que entender dos puntos principales. Los tipos tienen una sola interpretación y esto se va a encontrar buscando el sentido original del autor. Y esto no se pierde dentro de la interpretación bíblica. El antitipo siempre refleja la verdad original aplicada en un nivel superior. Eso es lo que vamos a ver. Y el segundo punto, cuando el Nuevo Testamento interpreta un tipo, debemos limitar nuestra interpretación al sentido dado por la Biblia. No podemos dejar que nuestra imaginación vuele en cuanto a la interpretación de estas dos figuras especiales importantes dentro de la palabra, el símbolo y el tipo. Todo esto estaremos viendo dentro de la clase y lo profundizaremos haciendo prácticas y ejercicios como lo hacemos siempre. Así que no te pierdas esta clase.